bienvenidos este día tan hermoso a este templo expiatorio de nuestra diócesis de Querétaro. Les doy la bienvenida, agradezco a Dios me da la oportunidad de estar aquí con ustedes para poder estar siempre bendiciendo sus familias y estar atento a sus necesidades. Soy el Padre Armando Lázaro Moreno, conocido aquí en la diócesis de Querétaro como el Padre Lázaro. Agradezco a Dios que me permite seguir los pasos del Padre José, gran sacerdote siempre, toda la vida en nuestra diócesis. Me tocó seguir sus pasos en Aguasarca, la primer parroquia, allá después de 20 años que él estuvo con alegría bendiciendo a aquellos pueblos. Me tocó ir a compartir la alegría de la experiencia como primer párroco allá en Aguasarca. Durante casi 4 años disfruté las bendiciones que él había dejado en aquel pueblo, en aquella comunidad parroquial. De allí me trasladaron a la parroquia de San Pedro Apóstol, y de allí a la parroquia del Zamorano, el Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Colón. Durante 12 años estuve trabajando en esa comunidad con 26 comunidades. De allí me trasladaron para estar en la comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, la estancia San Juan del Río, y ahora, con la gracia de Dios, con su bendición del Señor y de la Virgen Santísima, estoy aquí para servirles con alegría, invitarles a todos que puedan seguirlos por una parte en esta página, ¿verdad?, del Templo Expiatorio, Procomité Templo Expiatorio, ¿verdad?, para que nos puedan seguir. Los invitamos que sigan nuestra página y aquí estaremos para servirles. Envíenos también sus peticiones cada vez que hay misa, la hora santa. Aquí con gusto se las vamos a recibir y pedir por tantas situaciones que ustedes anhelan podamos poner en manos del Señor. Agradezco a todos los servidores que me han recibido, a todas las personas, los hermanos adoradores que estuve con ellos el domingo pasado allá en Miranda. Gracias, hermanitos adoradores, también que me recibieron con mucho cariño, y también aquí en esta comunidad todas las personas que me han acompañado ayer y hoy. Apenas estoy activando mi trabajo aquí en este templo porque estaba entregando la parroquia todavía aún mañana. Seguimos entregando nuestra parroquia allá para ya estar libres para la próxima semana, ya con más tiempo, atenderlos, escucharlos, ¿verdad?, estar a su lado, porque yo también sé que el sacerdote es para estar con la familia, con su pueblo, con la comunidad que Dios me ha concedido. Les agradezco a mi señor obispo que me ha brindado la oportunidad de estar aquí. Trataré de seguir fielmente el camino que el Padre José me ha trazado también con alegría, que el Padre, en paz descanse, Eusebio Leven también entregó su tiempo, su vida, no solo aquí, también en la Basílica de Nuestra Señora, en algunas otras parroquias. Y saludarles y a todos invitarles que esta casa es su casa y aquí los espero con alegría. Ya en estos días también estaremos dando a conocer algún teléfono poquito donde se conecten personalmente conmigo. A veces las personas necesitan, ¿verdad?, que los escuche, que platique, que les dé una palabra. Los espero con alegría y sepan que aquí estamos en el nombre del Señor. No es otra tarea más que venir, ¿verdad?, en nombre de Jesús, el buen pastor, para sembrar su palabra en sus corazones, para alentarlos con los consejos, para buscar lo mejor para todos, para que esta casa sea la casa de todos. Gracias y que Dios los llene de bendiciones, y me pongo a sus órdenes, a su disposición, ¿verdad? Estaremos aquí con algunas nuevas iniciativas también, que ya con el tiempo ustedes lo van a encontrar, lo van a saber. Quizás estaremos, si Dios nos permite y las autoridades también nos permiten, quizás iremos a la calle de Ezequiel Montes a invitar que aquí está un templo hermoso, que aquí está Cristo vivo, esperándolos, a escucharlos
en todas sus necesidades. Dios los bendiga, que el Señor esté con ustedes, su bendición los acompañe, los colme de su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Santísima Virgen reine con ustedes en su corazón, los proteja de todo mal con su manto, y sobre todo les quiero pedir también a todos ustedes que tengan la plena confianza que los vamos a recibir con cariño y con mucho amor en este templo tan hermoso, porque es Cristo el que lo preside, no soy yo, es el Señor Jesús el que los espera con sus brazos abiertos a todos. Entonces, aquí los esperamos, mis queridos hermanos, y la Virgen los proteja. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Por siempre sea bendito y Ave adorado. María Purísima. Sin pecado concebido. Gloria a Dios. Gloria a Dios.